Es que estamos a punto de acabar, ¿eh? Queda ya, quedan. Ay, ay, ay. Pero vamos haciendo derivaciones porque como no queremos acabar, vamos haciendo Eso, por eso. Ya los encontraremos otras apéndices. derivaciones. Los Sí, apéndices. y ya veréis, este último capítulo tiene derivaciones muy interesantes, muy interesantes. Ahí hablaremos. Siempre dices lo mismo, ¿eh? Siempre- Me lo estoy Pero dando es la que siempre palabra. tiene razón. Desde luego lo que siempre le pasa es que se lo cree. Es que me Sí. lo creo. Es verdad que lo dice con la certeza del que de Pero verdad le ha parece dado lo último que lee lo más está bien interesante. pensado, ¿eh? ¿Cómo? Para motivarnos. Hombre, Para claro, motivarnos. claro, claro. No, pero no solo para motivaros, es que como dice Pepa, yo es que voy leyendo y me voy entusiasmando. Entonces Ya. digo, ¿cómo no vamos a hablar de esto? ¿Cómo no vamos a hablar de aquello? ¿No? Claro. Ahí cuando lleguemos a la mitad del capítulo vamos a tener que hablar de Stefan Zweig, Qué guay. Ajá. hablaremos de Lou Andrea Salomé, hablaremos de Freud. Vale. Entonces, claro, tocar a esta gente y no escarbar un poquito en No ello pararse un poco. es un crimen, ¿no? Es un crimen. Y el final del libro es tremendo porque acaba con Lamartine. Acaba con Uf. Lamartine y la revolución del 48. Y bueno, que ya os lo dirá Pepa, llevo un mes, es que llevo un mes estudiando las No, revoluciones del 48. más de un mes ya. A ver si soy capaz de contarlo sin asesinar a nadie y que se entienda, ¿no? Porque son asuntos tan importantes, han configurado nuestra historia de tal manera que, claro, lo que hace Simón, que es nombrarlo y pasar por encima, de Simón, es decir, eso no se hace así, es decir, está muy bien. Eso en todo caso estará muy bien para los franceses, Esto que está dando por sentado que claro, todos sabemos todo lo que ha pasado en 1848 y se eso equivoca mucho, se equivocamos. Conmigo se porque equivoca todos del no lo todo. sabemos. Claro, claro, claro. Es como que aquí, no sé, es como que aquí en España te hablen de las Cortes de Cádiz, ¿no? Y te pasen por encima Sí, y dices, bueno, ya, pero la mayoría de los españoles y no la se, Pepa que no se lo han estudiado, ¿no? Es Qué decir, fácil. claro, claro, ese es el tema, ¿no? Y claro, son personajes tan importantes, tan poderosos. Hablar de Flaubert, de Lamartine, de Víctor Hugo. wow. Es que el último capítulo es brutal. Así que, en fin, Vale. agarraos que aquí nos entretendremos también un ratito. Pues yo creo que estamos todas ya, ¿eh? Bueno, pues hoy lo grabaremos para que puedan disfrutarla eh, a lo largo del fin de semana. Pues Magdalena, cuando quieras. Perfecto. Como luego puedes cortar, digo, por comentar algo previamente porque tanto el nivel de la información, que es muy básica, yo creo que la gente que le interesa el tema de salud mental se escarba un poco, la encuentra, porque yo me he ido a los documentos oficiales, fundamentalmente de los documentos del ministerio. Muy Pero bien. incluso luego los problemas que comento, porque voy a hablar primero de la información, las estadísticas, lo que hay, y luego los problemas que yo he visto sobre esa información, porque me parece que es casi lo más importante del tema. Pero claro, son cosas muy básicas que para el foro y después de leer lo que estamos leyendo, pues en fin, no es subestimaros. Es que me dijo Jorge, como luego esto se publica, pues puede haber gente que igual no lo capte, y por eso es bastante básico. También no soy una experta de salud mental. Aquí hay gente que lo es, entre otras cosas, porque mi formación fue nefasta, no sé cómo será ahora. Y que además cuando nos dividimos los temas para tratar cualquier cosa, yo la salud mental siempre se los dejo a los demás, porque a mí me parece muy compleja y si puedo, se lo dejo. Pero en fin, me ha tocado aquí a mí. Os daré una bibliografía que yo creo que ya la otra vez que hablé os di, pero bueno, como me pasa con Jorge. Y esto como no lo voy a poner y voy añadiendo un poco de todo, pero
nada, para que quien quiera, y pongo el tipo de libro o de artículo o lo que sea, según va dirigido a público general Y luego el error ha sido darme tiempo, porque claro, de presentar 4 estadísticas he acabado haciendo lo que todos hacemos al final, un PowerPoint con imágenes y con cositas, pero la culpa es vuestra por haberme dejado tanto tiempo. Y mi discurso está muy bien que haya pasado una semana de Pepa y Jorge, porque lo mío es mucho más distendido. Las lecturas no tienen nada que ver con las de ellos, pero bueno, es bueno otras visiones diferentes para, para rematar un poco el tema. Entonces, yo voy a hablar de información, que es lo que me han pedido. Pero hablaré luego de los problemas que veo yo en esa información para que la podamos entender. Entonces, empezando primero por el tema por la información. Lo he dividido en dos formas de presentarlo. Una, lo que las personas contamos que nos pasa, y lo que la administración, lo que las instituciones nos dice que nos pasa, que son dos visiones diferentes. Entonces, primero lo que la gente, las personas estamos diciendo que nos pasa, y esto sale y, a ver, podía haber puesto la estadística directamente, pero a mí me parece interesante. Igual cuando a veces hablamos de otras materias y nos vemos las fuentes de donde salen, yo creo que a nivel de salud también es importante que sepáis, la gente que no se haya metido en este tema, de dónde nos da la información que a veces en los periódicos, en las redes, en cualquier otro lado, van saliendo. Entonces, no es cultureta, yo creo que es algo importante porque todas tienen sus pegas y sus cosas. Y además hay una gran variedad, yo creo que es interesante saberlo. En cuanto a lo que la gente contamos que nos pasa, está la encuesta nacional de salud, que la última es la del 2017, están haciendo ya la del 2023, pero he visto, yo no la he encontrado publicada, yo creo que no está acabada. Y luego existe la encuesta europea de salud en España, que la última es del 2020, que son lo mismo. Y entonces, como las dos están hechas entre el Ministerio de Sanidad y el INE, quiero decir, tiene un refuerzo metodológico importante con la gente del INE. Las dos prácticamente son lo mismo. Yo he profundizado un poco en la metodología muy por encima, no me he metido porque tampoco soy estadística para ver la metodología. Pero se hace sobre una muestra representativa de la población no institucionalizada. He remarcado lo de no institucionalizada porque cuando estamos leyendo cualquier cosa, las estadísticas que veamos ahora de lo que opina la gente sobre su salud, hay que saber a qué población estamos viendo. He intentado, pues ya por curiosidad, mirarlo de institucionalizada porque me surgía la duda de decir, una cárcel, han hecho encuestas en las cárceles, en un convento de clausura. La verdad es que en la metodología está la definición de hogar, de vivienda, de personas que pertenecen a las viviendas, y sí que te pone, por ejemplo, un colegio mayor no lo consideran, una vivienda, ni un hospital de larga estancia o uno de agudo. Si a Nani le tocara ahora la encuesta, pues no se la harían. Pero claro, por ejemplo, las residencias de ancianos, pues no lo pone como ejemplo, porque es importante. Claro, son gente, los de las cárceles, ¿qué opinarán de su salud? Las residencias de ancianos, ¿qué opinarían? Pero la verdad es que me lo tengo puesto para averiguarlo porque me parece muy interesante. Y otra cosa que me ha sorprendido al revés es, claro, uno piensa en encuestas domiciliarias y piensa pues en la casa de cada uno de nosotros, más grande, más pequeña, más rica, más pobre, pero ellos consideran vivienda hasta las chabolas, siempre y cuando tengan un núcleo familiar, o sea, vivan ahí de forma permanente y tal. Las chabolas, pajares, una serie de definiciones que es interesante saber lo que están haciendo, pero claro, son gente no institucionalizada. Es importante a la hora de valorar, porque puede haber gente a la que no va a contestar no le van a hacer esta encuesta.
es quinquenal, entonces se solapan una con la otra. Cuando hacen la nacional y la otra a los 5 años, entre medio tienes información. Y como para que veáis, en la de la encuesta nacional contestó el 73% de los hogares, o sea que es bastante. Además, la gente del INE son potentes, ¿no? Y preguntan sobre temas sociodemográficos, estado de salud, utilización de servicios sanitarios y determinantes de la salud. Ellos lo que valoran, lo que preguntan es lo que es el riesgo de salud mental con arreglo a tus contestaciones. Exploran síntomas subjetivos relacionados con distrés psicológico, manifestaciones somáticas que se asocian generalmente a depresión, ansiedad o dificultades de relación y de cumplimiento de roles sociales, familiares. Es la evaluación que hace la persona de su estado de bienestar general. Cuando se enseña la estadística, pensar qué es lo que la gente está opinando de cómo está. Y los valores oscilan entre 0 y 12 puntos, que es de 0 es perfecto y 12 malo. ¿Y cómo lo evalúan? Ellos hacen referente a las últimas semanas, a con qué frecuencia de este tipo de situaciones, ¿cuáles dices, cuántos has tenido en las últimas semanas, con qué frecuencia lo has tenido? Pues concentrarse bien en lo que hacía, preocupaciones que le hacen perder mucho sueño, sentir que está desempeñando un papel útil en la vida, sentirse capaz de tomar decisiones, en fin, todas esas cuestiones son lo que valoran. Y entonces la persona contesta con arreglo a... Es que me voy tapando la barra. Pues he tenido más de lo habitual, igual de lo habitual, menos de lo habitual o mucho menos que lo habitual. Por ejemplo, porcentaje de población. He sacado porque no, hay de muchos temas, pero de salud mental hay un poquito, pero no tampoco demasiado. Porcentaje de población en riesgo de mala salud mental, que hablan lo muestran a partir de 3, que era el 0 era el perfecto y el 12 el mal. Aunque también hacen entrevistas o el cuestionario a niños también, pero bueno, aquí solo es a partir de 15 años. Según sexo y edad. Esto es del 2017, previo a la pandemia, pero yo he intentado sacar de una o de otra lo que hubiera más reciente. Bueno, esta es la estadística, porcentaje de población en riesgo de mala salud mental, según sexo y grupo de edad. Como veis, las mujeres, que por cierto, los colores podían uniformarlos y siempre las mujeres ser de un color y los hombres, porque si no es un lío. Las mujeres, el granate, van subiendo conforme aumenta la edad y siempre es las mujeres más altos. Esto es lo que las mujeres dicen de cómo se sienten, teniendo en cuenta que son en domicilios y puede dejarse gente fuera de esto. Pero por lo que decía el otro día, hablábamos con Maricruz también, que luego comentamos del tema de las mujeres. Pero por edad y por sexo va aumentando con la edad y aumentan las mujeres. Las personas trabajando, las mujeres también se sienten peor, en desempleo prácticamente igual, jubiladas peor, se sienten peor que los jubilados, estudiando también las mujeres, incapacitados para trabajar y obviamente en labores del hogar solo las mujeres. Siempre las mujeres. Esta es visitas a psicólogos, psicoterapeuta o psiquiatra en el último año por sexo y grupo de edad. Aquí es más difícil de ver porque, claro, en la infancia o adolescencia, pues los padres llevan, ¿no? Pero luego también es verdad que el morado, que es las mujeres, generalmente también siempre hacen más visitas a psicólogo, según dice la gente. Esto es el riesgo de mala salud mental de más de 15 años según sexo y clase social. La clase social hay distintas formas de verla según en donde estemos. Aquí están uno es la clase alta y el sexto es la clase baja.
Mujeres, también lo mismo, va subiendo conforme disminuye la clase social y siempre más altas las mujeres, o sea, mujeres mayores y clase social baja. Se sienten peor. Y en cuanto, estos son el riesgo de salud mental con esas preguntas, pero en cuanto a enfermedades y problemas de salud, preguntan, realmente hablan de depresión, ansiedad crónica y otros problemas. Y lo que preguntan es, en los últimos 12 meses, si ha sido diagnosticado por un médico. O sea, con esas condiciones la gente contesta una serie de cosas. Aquí es que había un error, es ansiedad. La depresión verde, mujeres, más alta que los hombres. Y más o menos un poco se solapan depresión y ansiedad en cuanto a cifras. Mujeres, ansiedad mayor que los hombres también. Si es en cuanto a la ansiedad por edad, es lo mismo. Conforme va subiendo la edad, las mujeres se sienten más ansiosas que los hombres y aumenta con la edad y el sexo femenino siempre está por delante. Impresionante. Ahora no hay mucho más, hay alguna cosa más, pero bueno, si a alguien le interesa algo más concreto, pero lo que es la encuesta de salud, lo que la gente opina de cómo está, tampoco no da para mucho más. Aunque a alguien se le interesa, algo más se podría encontrar. En cuanto a lo que las instituciones nos dicen que pasa, que son las estadísticas más básicas, yo me lleno de... la charla va a estar, no sé si oís el periquito de fondo, pero lo tengo ahí porque no tengo más remedio que tenerlo ahí. No molesta, no Es una molesta. herencia de mi madre. Haré una serie de paradas como hace Jorge porque me resultan inevitables. Entonces, la primera es que ya os comentaría alguna otra vez, y alguna vez lo he puesto, de mi maestro en la parte de salud, en la parte de política y filosofía. Aquí tenemos al maestro Jorge, y en la parte de sanidad para mí es Abel Novoa, de una página que a quien le interese temas de salud, sanidad, la página es muy buena, que se llama No Gracias. Entonces, esto, cuando hablábamos, que me lo vi otra vez la sesión de Kant, porque a mí me sonaba a mí alguna cosa. Entonces, como Jorge dijo que podía haber repesca de preguntas, pues he querido traer esto aquí con otra que hay después. Y como me ha dicho que soy la reina del mambo, Jorge, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí, claro que sí. Dale. Dice, nuestros saberes representan el mundo como un mapa representa el territorio. El mapa no es el territorio, pero nos ayuda a comprenderlo y a utilizarlo. Ningún mapa pretende describir la totalidad del territorio, sino que informa de hechos y datos, pero no de todos los posibles, sino de aquellos que están en relación con un proyecto determinado. Este proyecto es previo a la construcción del mapa y responde a diferentes necesidades. Y por eso el mapa es diferente para el automovilista, el caminante, el militar, el geólogo o el meteorólogo. Una vez elegido el mapa, este actúa como árbitro en las discusiones. Lo que no existe en el mapa no se discute. La elección de un mapa, por tanto, elimina una serie de posibilidades. El mapa no es neutro, sino que es fruto de una selección de elementos juzgados como significativos. Un mapa de carreteras no hará descripciones geológicas. Eso no significa que el mapa de carreteras sea falso. El mapa no miente, pero cada mapa responde a diferentes intereses, a diferentes proyectos y es, por consiguiente, siempre reduccionista. Gran texto, Magdalena. Qué bueno. Claro, es que para mí el tema de la estadística siempre es esto. O sea, yo que he participado, porque he trabajado en el diseño de sistemas de información, insistía siempre en las preguntas, o hacer las preguntas oportunas para el diseño, o luego no vas a tener las respuestas. Y las preguntas son las que toca, según quién estaba a lo mejor en las direcciones o en las consellerías, pues hacían unas preguntas porque querían saber algo
o no querían saber algo. Y enlazando con este, me sale esto. No sé si lo reconoces, porque mi duda de la pregunta es, a ver, una estadística sanitaria, en este caso, lo que vamos a ver, sería un objeto científico que tú dijiste, transcribo lo que dijiste, es un concepto, fenómeno que ha producido el sujeto, construye una teoría para filtrar y ordenar la experiencia vista de otra manera. Entonces, por ejemplo, las estadísticas, porque una mesa es una mesa, pero una estadística sería un objeto científico. Sí, porque está elaborado, claro. Digamos que un objeto vulgar surge de forma, podríamos decir, espontánea a partir de la experiencia, ¿no? El objeto científico exige una reflexión y a veces recursiva, una reflexión recursiva en un ir y venir permanente de los datos al modelo, de los datos al objeto, redefiniendo ese modelo, ese objeto científico, cada vez que volvemos a pensar en él a partir de la experiencia previa que hemos tenido. Esto que acabo de describir se llama dialéctica, compañeras. El trabajo mental de los seres humanos tiene dos fases, podríamos decir. Una analítica y otra dialéctica. En la fase analítica, los seres humanos observamos lo que tenemos a nuestro alrededor y lo descomponemos. Lo descomponemos, lo analizamos, lo clasificamos, ¿no? Pero una vez hecho ese trabajo de detalle, nuestro cerebro necesita volver otra vez a integrar toda esa información de detalle otra vez en un mapa general. Ya podríamos decir en ciencia, en un modelo, en una teoría, ¿no? En la medida en la que de forma recursiva vamos trabajando sobre ese modelo, vamos construyendo ese objeto científico a partir de la experiencia, pero también, como dice ahí el texto, para la experiencia. Fijaos que yo ahí os he puesto distinción entre un objeto vulgar construido a partir de la experiencia y un objeto científico construido para la experiencia. El objeto vulgar surge simplemente de la experiencia, de forma espontánea. Pero el modelo teórico que nosotros construimos, el objeto científico, en este caso un diseño estadístico, como propone Magda, es un objeto que tiene por finalidad, una vez que lo hemos diseñado, dirigir la mirada. Elegir, seleccionar y dirigir la mirada. Está construido para orientar la experiencia. Una experiencia que ahora, después de la creación del objeto científico, se va a dirigir solo a un ámbito muy concreto. Y nos va a permitir volver otra vez sobre el modelo a reconsiderarlo, ¿no? Ahora sí, Magda. Sí, y de regalo, la magnífica obra de arte. A mí me aclaró mucho, yo creo que la mayoría. Me lo como oro en paño. Bueno, vamos a lo que vamos, que si no, no me dará ni tiempo. Estamos en lo que la administración, lo que las instituciones nos dicen que pasa con el tema de salud mental. Lo mismo que antes, yo creo que es importante que sepáis lo que el Ministerio de Sanidad, en este caso, elabora para el tema de salud general. Todos los años se hace un informe anual del Sistema Nacional de Salud, tiene uno extenso y luego un resumen ejecutivo. Y luego, esto es el global. Esto ahora lo veremos, se nutre de cantidad de información. Y una de ellas es la base de datos clínica de atención primaria, que esta es la que me pasó Pepa, que hicieron una en concreto sobre salud mental. Entonces yo he sacado cosas de aquí, que creo que es del 2017, y la otra, que aunque ponga 2022, realmente los datos son del 2021. Pero bueno, que tampoco son tantos años han pasado para que sean válidos. Y he sacado cosas de los dos sitios según lo más actualizado que ha estado. Y también está, que esto sí que recomiendo a la gente
que le interese la salud mental, la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, que aún está en vigor, del 22 al 26, que tiene mucha información estadística, y luego los planes sobre salud mental que creo que han aprobado el Consejo de Ministros de ayer, un montón de dinero para repartir en comunidades autónomas para temas de salud mental. Veremos cómo los aplican aquí. Esto es para que veáis la complejidad de cuando... Mi obsesión siempre, aparte de dar los datos, es que sepamos leer, igual que estoy seguro que sabéis cuando leéis una noticia en un periódico o una información de otro tipo, los sesgos que pueden haber. Esto y los sesgos voluntarios y los de por la propia metodología. Este informe anual que os he, este de aquí, se nutre de todo esto. Es una burrada de sistemas, cada uno con sus problemas, con sus peculiaridades, y de todo eso sacan lo otro. Os he marcado algunos para que lo veáis. La base de datos de clínicos de atención primaria, el catálogo nacional de hospitales, de funciones según causas de muerte, las encuestas europeas y nacionales, esa que hemos hablado antes de salud, la encuesta de condiciones de vida, presupuestos familiares, movimiento natural de la población, bueno, un montón. Si a alguien le interesa, también le puedo pasar luego el PowerPoint también para que lo tengáis. Claro, cada cosa de estas es un mundo. Para luego sacar un informe de todo esto, pues hay que cogerlo todo con pinzas. Por ejemplo, la base de datos clínica de atención primaria, es que es muy importante que entendamos esto. Se recoge información clínica anonimizada, claro, y normalizada de una muestra de esta que se hizo de salud mental, de 4,8 millones de usuarios asignados a los equipos de atención primaria a partir de sus historias clínicas. Y remarco usuarios porque son de los usuarios de atención primaria. Ya en este foro no hace falta entender, y luego lo podemos ver en los problemas, lo que son usuarios de atención primaria en este país. Entonces, esto está relacionado con esto, no con otro. Esta es la población que está estudiando y que vamos a dar información de aquí. La otra que he cogido, esa se nutre de más fuentes diferentes, pero también cada una tiene sus peculiaridades. Problemas de salud mental. Según esta información, esta viene esta viene del informe general, no es solo de primaria. 37% de la población padece algún problema de salud mental, que aquí habría que entrar en el problema de qué entienden por salud mental. Aumenta un 50% en el grupo de 75 y más años. Cifras del 2021. El color beige es mujeres y el verde el hombre. Quitando al principio de la juventud, va aumentando las mujeres conforme a la edad. Lo mismo que era lo que la población sentía. Y los hombres en mucha menor medida. Esto ya no es lo que sienten, esto es lo que se vacía de las historias clínicas, con el problema de las clasificaciones, los diagnósticos, los usuarios, con todo lo que queráis, pero esto es lo que hay. Y ha ido aumentando. No sé si... No, aquí no está. Pero está claro que aumenta en edad y en las mujeres. Esto lo he traído, las tasas de hospitalizaciones ajustadas por edad, que esto es del 2021, para que también, como ejemplo para entender cómo hay que coger con pinzas, que cuando alguien tiene que tomar decisiones, eso lo he vivido yo en propia carne, es decir, en fin, no entiendo cómo estáis tomando decisiones con esta información. Porque si veis, por ejemplo, en Asturias, estos son, la media son 16 hospitalizaciones por 100.000 habitantes. En Asturias serían pues 26 hospitalizaciones por 10.000 habitantes, y en cambio en Cataluña pues 12 hospitalizaciones. Dice, pues debe ser que los asturianos pues están muy problemas de salud mental. También es verdad que creo recordar en algún momento que vi, creo que los asturianos tienen una edad elevada, pero esto está ajustado por edad. O sea, el sesgo de la variable edad está eliminada de aquí. Aquí no cuenta esto.
Pero claro, aquí hay muchas explicaciones. ¿Qué pasa? Puede ser que los asturianos, imaginaros que los asturianos tienen 1000 camas para ingresar gente con problemas psiquiátricos y Cataluña tiene pues 100. Claro, en un periodo de tiempo, si tienes más camas, ingresas más. Pero he intentado buscar, y es lo difícil de encontrar, precisamente para esta explicación, las camas de hospitalización por entorno, y no me ha resultado fácil. Entre otras cosas porque hay hospitales monográficos psiquiátricos y hay camas de psiquiatría en hospitales generales. Y es muy difícil. Pero claro, es que yo con esto no podría tomar ninguna decisión clara. También puede ser que tengan pocas camas, que es lo que me parece, que recuerdo de haber visto de Asturias, pero pueden tener ser muy eficientes y no tener 15 días, sino tener una buena red de salud mental externa, y al paciente ingresan los agudos, pero lo solucionas pronto y lo puedes derivar. Y en cambio, en un sitio que no tenga una red fuera, pues tienes que tener unas estancias más largas. Entonces, con esto yo, si tuviera que tomar alguna decisión, no tendría ninguna idea. Esto puede aparecer en cualquier noticia del telediario. En Asturias están muy malitos de salud mental. Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Y más sobre todo cuando empezamos con comunidades autónomas, que eso es la normalización de los sistemas de información es muy difícil. Otra cosa que os quería comentar es bueno, si veis que si hay dudas o me enrollo y queréis cortarme, cortadme. No, por favor, Magdalena. El tema de la prevalencia, tampoco sé si es una cosa que tenéis muy claro, que está claro que la prevalencia va aumentando, pero la prevalencia es una foto fija de una enfermedad. Si hablamos de una enfermedad crónica, por eso podemos verlo en un año, es la foto fija de toda la gente que tiene, en este caso, problemas de salud mental en un año. Si hablaran en cambio de incidencia, son los nuevos casos que se han producido en ese hombre, en ese periodo de tiempo, porque es muy diferente. Entonces sí que vemos, porque aquí interesa ver sobre todo la prevalencia, que va aumentando del 2016 al 2021, de 271 a 384, tanto en hombres como mujeres, va aumentando los diagnósticos de salud mental. Y las tasas de hospitalización, pues más o menos, parece que en hombres disminuyen y mujeres aumentan, pero visto lo anterior, pues tampoco no me dice mucho. Los problemas de salud más frecuentes, la ansiedad, el insomnio y la depresión, porque el insomnio lo meten aquí cuando no tiene una causa orgánica muy clara, está metido en los problemas de salud mental. Pero fijaros cómo aumenta en la población general espero que no veo el pie, entre el 2016 y 2021. Cómo va aumentando. Si se tienen los mismos criterios, pues está claro que va aumentando. Aquí, para que lo veáis también con la edad, en 2021, las mujeres, esto sí que ya no aumenta tanto con la edad, hay una meseta entre medio de la edad pues, productiva, y en los hombres mucho menos, pero también sigue un poco esa curva. Esto es también que es tendencia creciente el tema de la ansiedad en mujeres como en hombres en general. Arriba es por sexo y edad. En trastornos depresivos siempre volvemos a lo mismo. Mujeres y mayores, aunque al final baja, son porcentajes, o sea, no porque haya menos población, sino que también, pues vete tú a saber si entran en el sistema o pasan del tema ya porque mi suegra, que la tengo hace un momento, estaba aquí con 99 años, pues la alejamos del sistema porque el sistema además es relativamente peligroso y está más feliz sin entrar. Entonces ella no estaría por aquí metida. Lo he metido también lo del suicidio porque como estaba ahí también es interesante verlo, porque el suicidio además
a fin de cuentas son las causas de muerte, el suicidio es puede ser bastante exacto, porque no los intentos de suicidio, que puede ser más complicado, pero los suicidios. Entonces a mí me ha llamado la atención, bueno, en hombres es más alto que en mujeres, y luego la distribución geográfica es curiosa, Galicia y Asturias y Andalucía. Y en Impresionante. mujeres lo mismo. ¿Sí? Impresionante. Sí. Esta Porque, distribución geográfica es impresionante. sí, sobre todo porque Madrid tiene poco. Sí. Son ¿No? los que le causan. No sé, por no decir algo que se está grabando, pero a mí me resulta un poco extraño. Sí, sí, sí. Pero bueno, es curioso y esto yo creo que no, estos salen de estadísticas de defunción y yo creo que es, pero bueno, que indudablemente es más alto en hombres que en mujeres. Y es una 8,5 por 100.000 habitantes. Habría que ver la relación del suicidio con la precariedad, con la pobreza, con las tasas de pobreza también, si tienen algún... Sí, yo creo que aquí está por edad. La tasa bruta mayor en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad y más elevada en hombres. Es la única vez que está generalmente más elevada en hombres, es la de 85 y más años, ¿no? Los hombres más que las mujeres. Y aquí en los hombres, por edad, entre el 2012 y el 2021, hay una tendencia más o menos estable por las edades, ¿no? Más o menos se va manteniendo con los años más o menos igual. El consumo de antidepresivos, que también, como estaban los mapas, es curioso, pero además es que esto son dosis habitante día, que son en un año, redondeando, 97 personas toman todos los días su dosis, que puede ser 1 o 2, o según la medicación, de antidepresivos, que es muy elevado la cifra. Hipnóticos y sedantes, 35 personas al año, o sea, todos los días del año toman antidepresivos. El consumo de antidepresivos ha aumentado, el de hipnóticos y sedantes ha aumentado un poco menos, pero también aumentan, todo aumenta. Esto es el problema de salud mental por grupos de edad, que eso ya lo hemos visto, por españoles o extranjeros, más altos en españoles que en extranjeros, pero esto luego cuando veamos los problemas lo veremos, pero lo intuimos también en algunas cosas. Hay extranjeros que no están en el sistema por arriba y por abajo, y hay mucho extranjero por abajo que también están bastante sanos como para poder venir, ¿no? Algunas de estas cosas son interpretaciones propias, tampoco creáis que los he visto por ahí. Estos en renta, aquí sí que está en dinero, 100.000 y tal, indudablemente va aumentando. Lo oscuro es problemas de salud general y lo más claro los problemas de salud mental, que van aumentando conforme disminuye la renta. Cosas que obviamente ya intuíamos o ya nos decía el sentido común. Y los desempleados más alto que los activos, y luego los municipios tampoco, de urbano a rural y tal, no hay mucha diferencia. Aumenta un poco en los urbanos, ¿no? Aquí esta la he traído porque es como lo de las hospitalizaciones. Y quería haber marcado alguna más, pero es para, en fin. Problemas de salud y problemas de salud mental. Mirar Castilla-La Mancha, que tiene muchos problemas de salud. Y sin embargo, mira qué poquitos de problemas de salud mental. Cataluña tiene menos problemas de salud, pero tiene más problemas de salud mental.
Esto no hay quien lo coja. Esto es un problema de sistemas de información no compatibles porque no me lo puedo creer. O sea, a ver, porque Castilla-La Mancha puede estar muy sano. Es verdad que Extremadura también, pero que sea atribuido a la forma de vida, a la renta, a la edad. No lo sé, a mí esto es una pregunta de investigación para entender por qué, a no ser que a alguien se os ocurra o tengáis información, porque estas diferencias tan grandes, por ejemplo, la Comunidad Valenciana 42,7 y en Castilla-La Mancha 8,7 y Andalucía 15,6. Perdona, Magda, entonces, ¿crees que con esto puede pasar, sin saber lo que es, algo similar a lo de las hospitalizaciones? Sí, Que sí, dependa del sistema con el que se ha medido, con el que se ha evaluado, con los claro. recursos que haya. Totalmente, o sea, que primero definir qué está midiendo cada uno, cómo lo define, qué clasificación utilizan, qué interés tiene cada consejería en declarar, Más o a menos. lo mejor es real, Ujú. pero yo me lo haría como pregunta de trabajo, es decir, el ministerio, con esto bueno, lo estarán haciendo, siempre lo han hecho, porque la normalización de los sistemas de información porque si no, con esto no puedes actuar. Sí, pero es verdad que los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas relativamente son inconmensurables, porque funcionan de manera diferente. Ah. Tienen número de camas diferentes, número de sanitarios diferentes, y entonces, lógicamente, pues tienen que dar unos resultados que no son, digamos, seguramente es un número válido para cada uno de los sistemas, para cada una de las comunidades autónomas, si supiéramos cómo están distribuidos, pero no son comparables entre sí, ¿no? Entiendo que es lo que tú estás diciendo. Claro, pero es que además la forma de los sistemas de cada comunidad es que no son comparables entre ellos y dentro de ellos tampoco creas tú que me los creo todos, porque yo los he vivido en propia carne, o sea, yo me dedicaba a esta parte y cuando lo recordaré siempre con un gerente de mi hospital que me pidió una serie de información, también le hice un PowerPoint con lo que teníamos y personalmente con él le expliqué, esto es lo que da, pero esto no es la realidad, es lo del mapa y el territorio y tal, esto no es. Y me lo entendió, esto sí, esto te puedes fiar, esto no y tal. Y de pronto en una reunión con todos los jefes de servicio me veo poniendo mi PowerPoint sin decir los sesgos. Entonces, dice, tierra trágame, es que, ¿qué estás diciendo? Si eso no es verdad. Alguna parte era verdad, pero es el tema de la fiabilidad de la información. Entonces aquí, de entrada, pues a lo mejor es verdad, pero pues no lo sé, Claro, no lo sé. Pero por lo menos saber lo que detrás de todo esto puede decir, vale, bien, pues averiguaré, pero no podría tomar yo una decisión. Y se están tomando, me imagino. claro. Esto es... esto es enfermedad mental según año y clase social. Aquí se obtiene de la ocupación. Y fijaros aquí, bueno, aquí va de la 1, es que me pongo la 1 que es la rosita, la más baja, y la moradita, que es la clase alta. Que además, la baja está en baja y la alta está en alta. Pero fijaros lo que dice aquí, este crecimiento entre 2003 y 2006 puede ser por un cambio de recogida de datos. Aquí se ve claramente. Ha habido un cambio, no sé exactamente a qué se refiere, pero ha habido un cambio y aquí iba para arriba y luego ha cambiado por un cambio de recogida de datos y además es verdad que es todo muy uniforme en todos, pero se ve claramente la enfermedad mental según clase social, la baja y la alta. Aunque se vea esto y en los de medio, pues en el medio donde les toca. En Pero este caso, la clase alta es el 1 y la clase baja sí, el 6, ¿no? sí, además está abajo y arriba. Y esto viene de ocupación. Tengo la tabla, la tengo por algún sitio si a alguien le interesa ver exactamente, porque es un poco, no la veo yo muy clara. Pero bueno, los extremos está claro que sirven, ¿no? Claro. Pues trastornos de ansiedad según situación laboral.
Activos son estos, desempleados el verdecito, no activos el azul, no, perdona, pensionistas, es que los colores no creas, pensionistas y otras situaciones, pero aquí sobre todo es los desempleados. Claro. Personas que consultan por trastornos de ansiedad, los desempleados y los pensionistas por aquí alto, trastornos de ansiedad. Personas son las 8 ya, con psicofármacos por 1000 atendidas, esto es de atención primaria. Antidepresivos, ansiolíticos, con rentas muy bajas, por ejemplo, antidepresivos, los que rentas más bajas consumen más, tanto el 17 como el 18. Ansiolíticos, rentas más bajas, antipsicóticos, lo mismo, comparados como uno, sobre todo es ver los gradientes, que además es que están tal cual. Conforme disminuye la clase social o conforme disminuye, aumenta el consumo de psicofármacos. Perdona, Magda, un Sí, comentario. Es que a mí justo esta estadística me llamó mucho la atención con con todas las precauciones y los sesgos que estás nombrando y todo lo que hemos hablado de las dificultades sí, para tener una mirada común de cómo cada profesional diagnostica, ¿no? Pero a mí esta me llamó la atención, claro, cada uno lee también lo que quiere leer y se lo lleva a su terreno, ¿no? Pero a mí esta me llamó la atención porque justo los antidepresivos y los ansiolíticos, como que vale. Es más de sentido común que cuanto más dificultades tienes en renta y en no sé qué, pues más problemas puedes tener de esa índole. Pero con esta un poco canto, ¿no? Permanente de que la psicosis y ¿no? Los antipsicóticos, la esquizofrenia es una cosa muy biológica y muy tal, pues bueno, es llamativo, ¿no? Que también en sí, las clases con más dificultades haya claro. más presencia de posibles diagnósticos relacionados con esto tan biológico y que requieran, por tanto, esta medicación antipsicótica. A mí Claro, me... pero también estamos hablando Sí, de la población sobre la que está hecho esto, que son esa parrafada que os he dicho de las fuentes de información. sí, Esto vendrá de la prescripción de farmacia sí, y creo que la clase social que aquí... Ah, no, perdona, esto viene de atención primaria. sí, de la base Y de mira, datos de... datos de entonces. ¿Quién consulta con psicosis en atención primaria? ¿Qué Claro. nivel de renta Muy bien, consulta? muy bien, muy Muy bien. bien Es que dicho, por muy bien eso es dicho. muy importante leer esto, porque ¿quién va a atención primaria? Que ahora lo veremos si me da tiempo, Muy bien, muy buena el tema de los observación. problemas. Por eso es importante Claro, ver los a pie de página, lo que te están poniendo de dónde está la fuente, ¿no? Claro, claro. claro. Bueno, lo del gradiente ya lo hemos visto. Medio rural y urbano hay más. En tema de niños, porque en adultos yo no he encontrado nada, pero trastornos hipercinéticos, enuresis y tal, parece que haya más en medio urbano que rural. Pero país de nacimiento, más frecuente en españoles que en extranjeros, más desempleados que en población activa, con independencia de la edad. Esto, bueno, lo paso también porque también está relacionado con lo mismo, porque si no, no dará tiempo. Trastornos depresivos, también aumenta con la edad, mayor en españoles, mayores con la renta, más desempleados y lo de rural y urbano, pues un poco más en lo urbano, ¿no? El tamaño del municipio. Trastornos de personalidad, aquí... estos son los hombres que los jóvenes más que las mujeres y conforme aumenta la edad, aumenta más en las mujeres. Pero aquí sí que hay un grupo de gente que también estamos hablando de atención primaria, más en jóvenes. Bueno, esto lo hemos visto más en jóvenes y con las rentas, mira la diferencia de las rentas, ¿eh? Lo mismo, el trastorno de personalidad con las rentas muy bajas y con los desempleados. La esquizofrenia, que es lo que ya comentó Pepa, aquí hay un pico enorme, ¿no? En esta edad.
También esto es atención primaria y más en hombres que en mujeres. Y luego las mujeres por aquí va subiendo en la Magdalena, mayores. perdona, que como he llegado tarde, igual habéis Sí. hablado, ¿eh? Pero en las fuentes de datos, las UCAs, por ejemplo, ¿aparecen en algún sitio? Esto sale de los equipos de atención primaria. Lo que pasa es que como sale de la historia clínica, si el paciente tiene un diagnóstico emitido por la UCA, su médico de familia lo tendrá incorporado el diagnóstico, porque esto, claro, no revisan las historias, sale de los automático, entonces sí que estará vaciado aquí, estará incorporado. Claro, porque tú sabes que las medicaciones legales que se dan en las UCAs van todas en esta línea, son bestiales. Claro, pero por eso sí que estará, porque, hombre, podría haber pero también está, o sea, en la historia clínica, que aquí en Claro, la es única. diagnosis estará incorporado y estará vaciado de ahí. Vale. Una pregunta para Pepa. A mí me llama la atención, Pepa, que el pico, tanto en hombres como en mujeres, está entre los 50 y los 60 años. No sé de dónde yo tenía entendido que el despliegue, digamos, de la esquizofrenia solía producirse antes de los 30 años. Sí, a ver, tradicionalmente se asocia los desencadenantes de los procesos psicóticos en la primera juventud, los 18 años. Antes siempre decían, cuando aparece un suceso, digamos, vital, muy La mili, estresante, la era mili, típico lo de la mili, el pero la parto. mili no porque fuera estresante, sino la mili porque era como un lugar muy claro de normatividad que para algunos sujetos es muy difícil asumir, ¿no? Y entonces un lugar donde se brotaba mucho, ¿no? Y los hombres era en la mili. Entonces yo no sé si en la medida en la que han desaparecido, lo voy a llamar ritos porque no sé cómo llamarlo, ¿no? Rituales de paso de estos, de entrar en el mundo adulto. No sé si esto ha retrasado la edad, no tengo mucha idea. Lo que sí que hay algunos trastornos, por ejemplo los de personalidad, que aunque se inician en la adolescencia, son muy difíciles de diagnosticar. Y como tampoco quieren ir al médico, ni al psicólogo, ni a nadie, para cuando se diagnostican, a lo mejor llevan con el trastorno mucho tiempo, pero poderlo certificar o que un profesional les haya visto y haya informado sobre esa dificultad se retrasa mucho con respecto a la aparición real de los síntomas. Muy buena observación, porque al igual que en la otra estadística, probablemente lo que estamos viendo, como esto viene de atención primaria, como estos son datos de atención primaria, lo que estamos viendo no es la aparición de la enfermedad, sino el diagnóstico. Claro. Sí, además estás viendo prevalencia. O sea, ellos vacían en el 2017 cuántas personas estaban con un diagnóstico de esquizofrenia en la base de datos. Entonces, a lo mejor aquí sería más interesante tener la gráfica de incidencia para ver en qué ¿Dónde empieza? medida la aparición es mucho más alta. Yo creo que con esa observación queda más claro, porque aquí no nos está diciendo si hay más esquizofrénicos, no, sino en ese año, claro, todos los que iniciaron su esquizofrenia o fueron diagnosticados con 20, cuando tienen 40, 45, 50, 54, siguen siendo esquizofrénicos, claro. Claro. Entonces, esa puede ser otra razón por la que aparezca aquí aumentada ese rango de edad. Claro. Vale. Por lo que decías también, Pepa, pues eso es lo mismo, siendo atención primaria, la renta, pues lo que hemos visto antes, de las rentas bajas. Eso lo tengo claro, pero fíjate que normalmente los diagnósticos de esquizofrenia, así como la depresión puede estar toda la vida o la ansiedad en los circuitos privados, la mayoría de las personas que están en los circuitos privados acaban yendo al médico de cabecera, aunque sea para que le hagan las recetas y ahorrarse pagarlas, con lo cual acaban estando en las bases de datos, ¿no? Pero en los casos de las patologías mentales más graves, yo creo que aunque haya un personal de apoyo en la privada, llevan todos un seguimiento por parte de los servicios públicos. Sí, eso también sería interesante verlo.
trastornos de la memoria, porque como salió el otro día también, pues lo he traído por aquí. Las mujeres por arriba y luego va bajando conforme baja la edad, sobre todo en los hombres. También es prevalencia, o sea, en el año 2017, ¿cuánta gente tenía por edad estos diagnósticos? Son porcentajes, indudablemente, porque hay menos población, pero esa población también puede ser que sean, aunque luego veremos que sí que son frecuentadores las personas mayores, pero bueno, todo estos generalmente son preguntas de investigación para ver, porque esto es información pero no conocimiento. Eso hay que elaborar. La demencia, indudablemente, también aumenta con la edad y aumentan las mujeres. Y luego, lo que os quería comentar de algunos problemas que han surgido aquí, según veamos el tiempo, pues lo vamos viendo. Entonces, yo quería, por lo que sabe más que no esté Maricruz, porque como sacó ella el tema de lo del género, quería que leyéramos un trocito, a ver si sé hacerlo. Dejar de compartir y me voy aquí a estrategia de salud mental. Zoom. Compartir. Vale, ¿veis el texto? Sí. Vale, esto es lo tenía que haber comentado. Es de la estrategia de salud mental que os he comentado antes del 2022 a 2026. Entonces, si Pepa, ¿quieres empezar tú a leer? Y así Vale. no leo. Salud- He puesto lo verde para no hacerlo más, solo lo que está verde por no leer todo. Vale, leemos solo lo verde, Magda. Sí. Vale. Salud mental y género. La inclusión de la perspectiva de género en el proceso de planificación estratégica en salud es un mandato estipulado en la normativa actual. También incluye la perspectiva de género la Organización Mundial de la Salud desde 2001 y en concreto los acuerdos europeos para la salud mental, donde está presente el género como perspectiva necesaria a incluir de forma transversal en todos los procesos de planificación sanitaria y en las líneas de trabajo. El género como factor social determinante de la salud no actúa solo, sino que interactúa con otros determinantes sociales. Al poner de relieve la influencia del género en la salud y en la salud mental en particular, se destaca el hecho de que otros factores sociales pueden profundizar o contrastar el efecto del género en la salud. Los principales aspectos identificados en relación con la salud mental y el género que deben tenerse en cuenta en la planificación y organización son: los trastornos mentales más prevalentes se presentan de manera diferente por sexos y según las diferentes etapas en el ciclo vital. Las mujeres están relativamente protegidas de algunos de los trastornos más graves asociados al neurodesarrollo que se manifiestan en la infancia y en la época de la preadolescencia. Pero a partir de la adolescencia este patrón cambia y la mujer desarrolla más problemas psiquiátricos que el hombre. Todos los estudios comunitarios ponen de manifiesto una mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos entre las mujeres. Las mujeres presentan índices más elevados de depresión, ansiedad, estrés, somatizaciones y trastornos de alimentación, mientras que los hombres presentan índices más elevados de consumo de sustancias, suicidios y trastornos antisociales. Los determinantes de salud mental y del bienestar varían entre hombres y mujeres y según el ciclo vital. El mayor riesgo de mala salud mental entre las mujeres puede ser debido a factores de riesgo psicosociales asociados con determinantes socioeconómicos y de género, como sobrecarga laboral y de cuidados y brecha salarial, que condicionan una mayor exposición de las mujeres a la pobreza y al exceso de trabajo, la discriminación socioeconómica y la violencia de género. No obstante, a pesar de la mayor morbilidad psiquiátrica de las mujeres con respecto a los hombres, no se ha conseguido demostrar hasta el momento actual que las mujeres sean más vulnerables por su constitución biológica y fisiológica. De ahí la importancia de considerar la perspectiva de género en relación con el resto de determinantes sociales de desigualdad en salud mental. Me encanta. Claro, habría que ver si en ausencia de patriarcado esas diferencias, ¿no? serían las mismas, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que con esto, por no hacerlo más largo, yo creo que está No, claro. vamos, a mí me gustaría, si no has- Vale, pues sigue. y es que esto nos interesa mucho a todas, yo creo. No hay diferencias de género significativa en el caso de trastornos mentales graves. Sin embargo, entre estos acceden más a los servicios de salud mental los hombres que las mujeres. La OMS identificó en 2011 la violencia contra la mujer como la principal causa de problemas de salud. Diversos estudios han demostrado que las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género tienen mayores problemas de salud, tanto física como mental. A pesar de los pocos datos existentes, se pueden señalar que las mujeres con un diagnóstico de trastorno mental grave son más vulnerables o tienen mayor probabilidad de padecer violencia de género en comparación con las mujeres sin diagnóstico de trastorno mental grave. Las mujeres con trastorno mental grave o adicciones se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Esta doble discriminación marca sus vidas. En comparación con los hombres, las mujeres que padecen estos trastornos tienen mayor riesgo de vivir en la pobreza y el aislamiento, perciben salarios inferiores y están menos representadas en el ámbito laboral. De entre todos los factores psicosociales asociados al género, el de la violencia en sus diferentes expresiones, violencia de género por la pareja o expareja, violencia sexual, trata de personas con o sin fines de explotación sexual, matrimonios forzosos, acoso laboral, afecta directamente a la salud mental y bienestar de las mujeres que la padecen. La violencia está en muchas ocasiones en el origen del trastorno mental y padecer un trastorno mental o una adicción, particularmente si es grave, incrementa, por otra parte, el riesgo de sufrir violencia y el maltrato empeora la sintomatología y el curso de un trastorno mental persistente. Las mujeres con trastorno mental grave con frecuencia son cuidadoras de sus descendientes y sus responsabilidades pueden dificultar la accesibilidad a los servicios sanitarios. El vínculo madre-hijo o hija puede verse afectado cuando la madre padece un trastorno mental grave o una adicción, lo que requerirá de apoyos para no limitar los derechos personales, primando el derecho a fundar una familia o tomando las medidas necesarias para evitar la retirada de la tutela. Muy interesante. Es que por eso se explica claramente, espera, que ahí, espera que, a ver. Se explica claramente lo que hemos hablado antes de, que tengo el dejar compartir por aquí. Por eso estaba claro, o sea, aparte de lo que hablábamos el otro día de los infartos que pueden estar menos estudiados, pero obviamente con las dificultades que tenemos las mujeres está claro que por eso hay más problemas en las mujeres. Entonces, otro de los problemas que hemos visto en el tema de las estadísticas, que ya lo hemos ido viendo, es el tema de la población atendida que cada una de ellas utiliza. Entonces, los estudios que se hacen en la población que utiliza el sistema sanitario, porque hay una gran bolsa de población que no accede al sistema y que tiene grandes problemas de salud. Personas sin papeles, sin hogar, prostituciones, otras culturas. Y se habla de personas con desventajas graves y múltiples que tienen combinaciones de todo esto, falta de vivienda, abuso de sustancia, violencia, abuso y mala salud mental, que esas tienen amplias necesidades de salud. Claro, todos estos estudios, realmente lo que hay, bueno, si pudiera dibujar, sería, hay una serie de gente que no accede por abajo, que no accede al sistema, y luego veremos que la clase más baja accede mucho al sistema este. ¿Por qué? Sobre todo en la atención primaria, y esto es mi interpretación. Por una parte, porque están más enfermos, por lo que hablábamos de la clase social. Claro, si la clase más baja está más enferma, pues va más al médico o al sistema sanitario. Porque tampoco tienen seguros privados. Ahora luego veremos alguna cosa de esta. No tienen otra alternativa más que ir a su centro de salud. Porque no tienen tampoco atajos de atención. Y esto lo he puesto porque a veces parece mentira, pero claro, la gente con muchas posibilidades, la gente con una escala social alta, tiene atajos, conoce, es que mi vecino es cardiólogo en no sé qué y su primo que es no sé qué.
o bien porque tienes el seguro privado y te derivan directamente. Tienes atajos de atención y además conoces el sistema. Conocer el sistema no es que yo me pierdo en el sistema judicial. Si tuviera que iniciar un proceso no tengo ni idea, o el sistema incluso educativo. Pero conozco a alguien que conoce tal, que me lo puede explicar, me sé leer bien los carteles, las hojas de instrucción que a veces no están bien dadas, soy capaz de leerlas, pero conforme bajas en clase social, entonces son los que más, quitando esta gente de abajo que es la que más necesita y que no entra en el sistema, luego tienes a la clase social más baja, que es la que más está acudiendo al sistema. Entonces, a la hora de interpretar todas estas estadísticas, hay que tener en cuenta todo esto. Y eso, Magdalena, Sí, perdona que sea redundante, y eso con un sistema de seguridad social universal. sí. Tremendo, ¿no? Lo que Sí. estamos viendo, ¿no? Me ha encantado el concepto atajos del sistema. Sí, es que lo vives. Cuando estás trabajando en Brutal. esto, Sí. es inevitable, porque además el no sé quién, el primo del cardiólogo, pues habla con el oftalmólogo para que la catarata, porque así luego cuando él tenga un problema, pues hablará con el cardiólogo, que eso en cualquier profesión supongo que puede pasar algo parecido, quieras que no es inevitable lo de... Pero hay atajos y atajos, ¿no? Porque, en fin, hay algunos atajos que no tienen que estar. Pero sobre todo es conocer además el sistema, saber moverte, saber leer y entender las cosas. Y esto ya lo puso la otra vez, pero no me resisto a seguir poniéndolo, el tema de la paradoja de la salud, que esta es de Amartya Sen, que es un economista, bueno, creo que está vivo aún, indio. Cuanto mayor es la oferta de salud, más gente responde que tiene problemas, necesidades y enfermedades. En cambio, en zonas con servicios sanitarios menos desarrolladas, esta percepción de mala salud es menor. O sea, los países que lo tenemos todo, y digo salud en el sentido del gimnasio, de los productos light, de los no sé qué, y nos sentimos mucho más enfermos que en países no desarrollados que no se quejan, ¿no? Y deberían quejarse más. Y luego la ley de cuidados inversos de Julian Tudor Hart, un médico general comunista, que sí que falleció. Cuanto más servicios se precisan, menos se reciben. Y esto es más cierto cuanto más se orienta al mercado el sistema sanitario, que es lo mismo. O sea, cuanto menos necesitas, esta gente que hemos hablado de gente sin hogar, prostitución, trata, es que no acceden al sistema, son los más necesitados y no llegan. Y en cambio, la gente con más recursos recibe más. Para que vierais precisamente lo que estábamos hablando, la frecuentación en medicina, esto es, creo que debe ser del 2017, porque esto es atención primaria, mirar por edad, espera que me suba esto arriba, la frecuentación en hombres y mujeres por edad, porque yo creo que Simón en algún momento, no sé si al principio de los capítulos, hablaba un poco como si las personas mayores no acudieran al sistema, pero aquí ahora, porque esto es del 17 y esto no ha cambiado, las personas mayores frecuentan mucho porque están más enfermas, indudablemente, porque tienen más tiempo, porque también lo del consumismo llega y en ellos está igual que en los demás, pero los demás igual no tienen tanto tiempo. Si tienes que dejar de trabajar para ir al médico, pues igual no vas. Pero esto es medicina y en enfermería, las personas mayores frecuentan mucho. Entonces, también tienen más diagnósticos, aunque luego hagas proporción por edad, pero claro, si hay una serie de gente de 30 y 34 que ni siquiera va al médico, pues no tienen los diagnósticos. Y esto también como idea general, aunque ahora creo que la ministra de Sanidad van a sacar la ley de universalidad de la sanidad para completar aquello que el PP dejó sin hacer, creo que en el 2018 o en el 2008. Porque es muy poca gente la que queda para que sea la sanidad de verdad universal, pero hay que hacerlo, porque de hecho con Seguridad Social 95, 96, pero sobre todo era porque vierais esto, el seguro médico privado
de 12,3, 12,6 y ahora, esto es del 2020 ahora, porque no tengo la cifra actual, pero ha aumentado muchísimo. O sea, son gente que tiene seguridad social, pero tiene los seguros privados. De hecho, además, si lo veis simplemente los hospitales privados que están haciendo en Valencia, es cantidad ingente de hospitales. Y esto porque es la población por tipo de cobertura y edad. Fíjate, la gente mayor, esto es pública exclusivamente y con seguro. Indudablemente la gente más mayor tiene menos. ¿Cuándo se tiene más? Cuando tiene más capacidad adquisitiva en las edades 25 a 64 años. Y luego por estudios también llama la atención. Con estudios superiores tienes seguros privados y con básico inferior pues tienes menos, porque además va unido a la renta, indudablemente. Luego, Jorge, no sé si podrás cortar cosas, porque todas las imágenes eran libres de derechos menos 2, y una es de esta, pero en fin, me gustaba tanto. Os quería comentar, porque si me da tiempo, no resistirme a, como Pepa habló de diagnósticos y clasificaciones, porque más que el tema de salud mental son los temas que más me han interesado. Entonces, este me encantó, porque dice, no podemos encontrar nada malo en usted, así que lo trataremos por un trastorno de déficit de síntomas, pero de algo hay que tratarlo. Entonces, hablar alguna cosa de diagnósticos y leer un parrafito y de clasificaciones, y si veis que se hace largo, pues me lo corto. No se hace ni nada largo. Uno de los libros que también os pongo, y yo creo que ya os puse, el de la expropiación de la salud. Pero eso lo has dicho, ¿no? Sí, sabe bien el otro. El de la expropiación de la salud, que os recomiendo, de Juan Gervas. Simplemente algunas frases. Según la enseñanza que reciben, para que lo tengáis claro, el tema de los diagnósticos. Según la enseñanza que reciben en los hospitales y por los especialistas, los estudiantes y los médicos residentes, que van a ser vuestros especialistas focales si tenéis que ir al hospital, aprenden que su función es de transformarse en buscadores de diagnósticos. Lo fácil es diagnosticar y recetar, y lo difícil es escuchar. Y si me permitís, porque es muy cortito, de la página 103, por no hacer otra foto, os leo un trocito de Juan Gervas. La mayoría de los médicos son realistas, lo pone entre comillas, en el sentido de creer que los diagnósticos existen, que la realidad existe como tal e independientemente de nuestra interpretación. Así se establece un modelo biológico y mecanicista de la enfermedad en que reinan los diagnósticos. El médico realista considera el diagnóstico como material aparentemente noble, neutro, intelectual y científico. Supone que los hechos son los hechos y que su interpretación está exenta de valores. La enfermedad existe por sí misma, como desviación del diseño de la especie. En ese sentido, para el médico realista, la enfermedad cumple una serie de leyes, de forma que el efecto conjunto de varias causas es igual a la suma de sus efectos por separado. Son leyes típicas de la física mecánica, del tipo de suma de fuerzas o de suma de masas, en que todo parece previsible y matemático. El médico realista concibe al hombre como una máquina muy complicada y la enfermedad como el daño de alguna pieza que hay que arreglar y, en el último término, sustituir. Esto es, aunque os parezca, esto es lo que piensan la mayor parte de los especialistas, salvando algunas excepciones. Otra cosa que os quería comentar es los síntomas sin explicación médica, que se conocen como MUS, que son pues ese dolor de cabeza que tenemos de vez en cuando, un despeño diarreico que tienes un día, un tic en un ojo que te da un no sé qué, una lumbalgia, una angustia, una náusea que tienes un día, pero que nadie sabe por qué son, que se pasan y que no pasa nada. Son cosas que tiene el cuerpo y que nadie sabe. Y de hecho les ponemos un nombre, que son síntomas sin explicación médica. El otro tema, que son el tema de los malestares, que son consultas que consulta la población por problemas de salud mental. Desesperanza, cansancio, falta de expectativa, tristeza, angustia, dificultad para dormir, incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable, falta de fuerzas. Pues todo esto representa el 60%
de lo que se ve en atención primaria y un porcentaje menor, pero en especializada. Pero esto es lo que se ve en atención primaria. Todo esto. Y cuando hablamos de malestares, que es sobre todo por el tema de la salud mental, es una condición que se diferencia de la enfermedad, pero también de la salud, que nos impide afirmar con rotundidad que estamos sanos, pero que no nos coloca dentro de ninguna categoría diagnóstica. Esto es mucho de lo que va a atención primaria para ver, y es lo que comenta Pepa en otra cosa, Pepa Seguí, pero aquí es lo mismo. O sea, por eso a veces se habla de decir no necesita una medicina, necesita un sindicato o necesita que no es incompatible una cosa con otra. Pero esto es lo que hay, sobre todo en atención primaria. Y yo recomendaría, sobre todo a las psicólogas del grupo, el libro de Javier Padilla, que ahora es secretario de Estado en el Ministerio, el segundo después de la ministra, y una psiquiatra que se llama Marta Carmona, el libro que se llama Malestamos, que yo creo que está muy bien. Con la bibliografía también os pongo, si lo tengo, porque os lo puedo dejar. Algunos los tengo en PDF, pero bueno, que esto, por si nadie quiere, no hace falta comprarlos. Porque el tema de los malestares es muy, muy importante en el tema de la salud mental. Y por el tema de los diagnósticos, Juan Gervás también dice, en más de la mitad de las visitas médicas se llega a un tratamiento y resolución de casos sin un diagnóstico firme, con una entrevista, con exploración, con el sabio razonar que pocas veces exige pruebas complementarias. Esto es hablando, él habla siempre además de no estar de cara al ordenador, de tener su flor natural en eso y girarte y hablar con el paciente y hablar. Y con eso todas esas cosas que hemos visto antes o te pueden dirigir a otros sitios donde puedas solucionar tus problemas. Entonces, como veo que aún tengo un poquito de tiempo, quería, como os he dado la vara con el libro el de la salud enferma de Fernando Fabiani, porque es un libro muy, muy, muy divulgativo. Claro, comparado con lo que leímos el otro día, pues os puede parecer hasta un libro casi de peluquería, pero este hombre es muy, muy bueno, pasa que se dedica a la divulgación y tiene mucha capacidad de comunicación y es divulgativo para la población general. Pero debajo hay mucha ciencia de la buena y mucho trabajo, o sea, aunque pueda parecer... Qué títulos más sugerentes, Magda, qué ganas de leerlos. Sí, es que este además es para leer en un tren si vais de viaje. ¿Te parece bien, Pilar? Sí. Adelante, Pilar. ¿Sabes qué se estima? ¿Sabes qué se estima? Que las personas adultas tenemos de media un síntoma nuevo cada 4 días. Un síntoma cada 4 días. Si prestas atención a todos ellos, no te queda tiempo para vivir. Pues bien, lo primero que tienes que saber es que muchos de ellos no son realmente síntomas. Son señales de que tu cuerpo está vivo. ¿Te das cuenta de que tenemos un problemilla si nos asusta estar vivos? La cosa puede suceder así. Has pasado todo el fin de semana volviendo a ver por tercera vez todas las temporadas seguidas de Juego de Tronos. Y el domingo por la tarde, al levantarte del sofá a por unos pistachos, notas una punzada en la espalda. ¿Tendré lumbago? ¿Me estará ocurriendo algo? Sí. Lo que te está ocurriendo es que tu espalda se está quejando de la paliza que le has dado al sofá y que, de forma simultánea, el sofá le ha dado a ella. ¿Significa eso que debes estar preocupado porque tienes un problema en la espalda? No. Más bien debes estar preocupado por tantas horas de sofá. Pero si no eres capaz de hacer esa sencilla reflexión, puede que acabes el fin de semana pensando que no estás sano, que tienes problemas de espalda. Más aún, cuando el lunes te levantes y esa molestia no haya mejorado. En otras ocasiones, sí podrían ser síntomas propiamente dichos, pero si aplicamos la lógica y el contexto en cada caso, veríamos que no tienen la menor importancia ni hay necesidad de ir más allá. Se van a resolver solos. Te pongo un ejemplo. Te has despertado por la mañana y tienes un poco de moqueo. ¿Qué me pasa? Pues eso, que tienes un poco de moqueo, ya, pero ese moqueo, ¿por qué es? Es un poco de moqueo, déjalo, pasará, no tiene más importancia. Pero, ¿será porque estoy resfriada? ¿Porque anoche cogí frío? ¿Porque me acosté con el pelo mojado? ¿O es que estoy baja de defensas? Es un poco de moqueo, nada más.
Ya, pero ¿qué hay detrás? Detrás de ese moqueo probablemente más moco. Si prestas toda tu atención a ese pequeño síntoma, dejarás de sentirte sana. Lo de menos es la enfermedad que haya tras él. En cualquier caso, es poca cosa y se resuelve sola. Lo demás, que ya no te sientes sana. Síntomas que no son realmente síntomas, síntomas que lo son, pero no tienen importancia. ¿Qué es realmente un síntoma? Dice la RAE que el síntoma es la manifestación reveladora de una enfermedad. Si es así, evidentemente, esas molestias que según los estudios te aparecen de media cada 4 días no son síntomas. Bueno, o sí, porque si te hacen sentir enfermo, ya quizá merezcan por méritos propios y tuyos esa denominación. Son síntomas de que estás obsesionado por tu salud. La segunda acepción de la RAE de la palabra síntoma me parece más acertada para definir lo que nos pasa en la mayoría de las ocasiones. Señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. Ese algo no tiene por qué ser una enfermedad, pero puede ser un dejar de sentirse sano y en gran medida depende de ti que suceda o no. Un pinchazo en la espalda, un ligero moqueo, cierto picor, una punzada en el costado, algo de cansancio, una sensación de tener la cabeza cargada, acostarte con los ojos resecos, levantarte y que la reseca sea tu garganta, un estornudo por aquí, un crujido en la rodilla al agacharse por allá, la vida. Qué bueno. Que continúe alguien más. Sí, muy bien. Pues el IDA, por ejemplo, el PTI. A ver, el PTI. Si ves cada una de las pequeñas molestias que sientes como síntomas en su primera acepción, si les prestas toda tu atención y preocupación, es inevitable que dejes de sentirte sano. La búsqueda activa o solo la sospecha de que haya una enfermedad detrás bastan para dejarte caer sobre todo lo alto una sensación de pérdida de salud que a la vista de la estadística antes mencionada te golpeará 1 o 2 veces por semana. Lo ideal sería no prestarles atención y aplicar el PTI, paciencia y tolerancia a la incertidumbre. Paciencia si el síntoma se resuelve por sí solo en horas o pocos días, incluso en unos segundos, y no vuelve a aparecer. Quizá no merezca que le dediques mucho más tiempo de tu atención. Tolerancia a la incertidumbre. Cosas seguras en la vida, pero seguras al 100% hay muy pocas. Que todos vamos a morir y no sé si muchas más. A pesar de ello, toleramos más la incertidumbre y más en cuestiones de salud. Y la salud no puede garantizarse. ¿Cómo que no puede? Para eso está la medicina, ¿no? Es que la medicina tiene solo parte de ciencia y muy poco de exacta. Navegamos en la incertidumbre y debemos aceptarla. ¿Estás casado? ¿Es el amor de tu vida? ¿Prometiste ese amor para toda la vida y te lo prometieron a ti? Lo mismo hicieron las parejas que se divorcian cada año. Un 40% acaba haciéndolo. La vida es incertidumbre y parafraseando a Calderón, toda la vida son incertidumbres y las incertidumbres, incertidumbres son. Tampoco quiero pasarme de frenada. Todo esto está muy bien, pero no siempre es válido. Si ese síntoma es un dolor muy intenso, un vómito de sangre, un malestar opresivo en el centro del pecho, un brazo que se te queda paralizado, visión doble, una dificultad para respirar, una pérdida brusca de la visión o si estornudas y se te cae un ojo, debes ir rápido al médico sin pasar por la casilla de salida. Qué bueno. Houston, Continúa, we continúa. have a problem. Como no siempre tenemos tan claro y meridiano el límite entre lo que es o no importante, en ocasiones deberás consultar con tu médico para aclararlo. Y está bien que lo hagas. Ahora bien, si acudes por cualquier pequeña molestia, tengo algo que decirte y lo haré en inglés. Bueno, pues en Houston we have a problem. ¿Por qué tenemos un problema? Porque los médicos están programados para diagnosticar. Te cuento, es algo tal que así. Queridos estudiantes de medicina, los pacientes cuentan síntomas.
lo que sienten subjetivo. Nosotros obtenemos signos clínicos, lo que observamos, exploramos o medimos, objetivo. Hacemos un diagnóstico, lo que pensamos que ocurre, y proponemos un tratamiento, lo que recomendamos. Así, en cada clase, en cada página de apuntes que nos dan, síntomas, signos, diagnóstico y tratamiento. Síntomas, signos, diagnóstico y tratamiento. Y si los apuntes de un tema acaban en síntomas, sabías que habías perdido un folio. Un paciente sin diagnóstico es como un año sin primavera. Y así hasta nuestros días. En los días que si no hay diagnóstico, a los médicos nos parece que falta algo, que no hemos hecho bien nuestra labor. Nos sentimos un poco en una consulta interruptus. Perdona, Elida, pero qué verdad como un templo, Qué ¿no? bueno, qué bueno. ¿Cuántas veces hemos ido al médico y le decimos, pero y no me manda nada, y no me manda nada para... O me dice lo que tengo, ¿no? Pues dice lo que tengo, sí. Adelante. Y no solo nos programan a nosotros durante la larga carrera y la especialidad posterior, sino que todas esas pastillas que tenemos, Pantallitas. pantallitas que tenemos que cumplimentar en nuestro ordenador, la historia clínica informática tiene apartados que nos llevan a ello: anamnesis, exploración física, diagnóstico o juicio clínico y tratamiento. Y a menudo, si no completas el campo diagnóstico, no puedes guardar o cerrar esa hoja. Es decir, que si vienes a nosotros con cualquier síntoma, ya hemos dicho que puede que no sea ni eso. Una fuerza irrefrenable en nuestro interior y un software inflexible van a llevarnos a hacer un diagnóstico, a ponerle un nombre a lo que nos cuentas y a confirmar tu sensación de no estar sano con ese nombre, con una etiqueta diagnóstica que, profundizaremos más adelante en ello, a menudo tiene más ruido que nueces. Por ejemplo, vienes a consulta preocupado por ese pinchazo en la espalda que tenías. Tras escucharte y explorarte, concluimos, tienes una lumbalgia. Y tú piensas, ¿ves cómo tenía algo? Ese pinchazo en la espalda era algo. Sí, nada menos que una lumbalgia. ¿Sabes qué significa eso? Lumbalgia, dolor, algia del griego, en la región lumbar, lomo, del latín lumbus, dolor en el lomo. Vamos, lo que tú ya sabías, que te dolía la zona lumbar, pero expresado con palabras técnicas. Venías con un presunto síntoma para quedarte tranquilo y te marchas con un diagnóstico que te confirma que igual no debes estarlo. A ver, o sí, porque tienes una lumbalgia, sí, concretamente una lumbalgia por Juego de Tronos, igual que molestias de rodillas versus gonalgia, dolor de rodilla, por paliza del pádel o cuello dolorido versus cervicalgia, dolor cervical por siesta en sofá. Algia como dolor, unido a diferentes zonas del cuerpo con orígenes griegos o latinos, coxalgia de cadera, pubalgia de pubis, odontalgia del diente, artralgia de una articulación, mialgia del músculo, neuralgia del nervio o mastalgia de la mama. Sí, nostalgia también viene de ahí, aunque lo que te duela sea la añoranza, del griego nostos, regreso. En ocasiones, si tu médico es capaz de resistirse a todos sus instintos, será capaz de darte como único diagnóstico un eso no es nada que te deba preocupar. Un no tiene importancia, quizá un ya pasará, y anotará en tu historial un siempre resolutivo y útil para estos informes. No se objetiva patología. Eso dependerá de muchos factores, del grado de confianza que tu médico tenga contigo y de la confianza que tú tengas en tu médico. Dichoso tú si tienes un médico de familia que te conoce desde hace años, de su capacidad para vencer esa inercia diagnosticadora y, oh sorpresa, de que sepa aplicar certeramente el PTI que ya conoces. Y lo digo porque no, la mayoría de los médicos no manejamos lo suficiente bien ese PTI, esa paciencia y sobre todo esa tolerancia a la incertidumbre, pese a dedicarnos a una infraciencia microexacta. Algunos incluso llegamos a creer que somos salvadores de vidas y claro, si piensas eso, tienes un problema con todo lo que no son certezas absolutas. Qué bueno.
Vale, qué divertido. Hablando ahora, prácticamente está imbricado el tema de diagnósticos y clasificaciones, pero bueno, era otro trocito del libro que sí. Mari creo que está por ahí. Abolir la esclavitud. Vas a la consulta. Llevas 2 semanas en las que se te ha cerrado el estómago, al menos durante el día. Por las noches, que están siendo largas por el insomnio que arrastras, no es raro que vayas a la nevera en busca de algún dulce que llevarte a la boca de manera compulsiva para aliviar un no sé qué en el pecho que se parece bastante a la angustia. Te levantas mal y a medida que llega la noche es casi peor. Todo empezó cuando tu coordinador, que te la tiene jurada desde que informaste a la mutua que esta tendinitis del dedo era por las 8 horas ininterrumpidas que te tuvo cerrando paquetes en tu puesto de trabajo, te cambió de turno y de centro logístico. Ahora te es imposible conciliar con el horario del cole de tu hija, horario partido, y con un nuevo centro logístico a 40 minutos en coche de tu casa y el gasto de gasolina que conlleva. Si sabes cómo vas a llevar, ni sabes cómo vas a llevar y recoger a tu hija del cole. Familias monoparentales y sin abuelos en la ciudad, el concepto. Ni cómo vas a llegar a final de mes y encima se escucha que el mes que viene hay reajuste de plantilla. Es tu coordinador quien decide quiénes van saliendo. Tu médico, al que el problema obliga a poner un diagnóstico codificado, no puede diagnosticarte de le aprietan en el trabajo o coordinador miserable, y acaba escribiendo en el informe trastorno adaptativo con ansiedad, reacción aguda de estrés, insomnio debido a otro trastorno mental. Es decir, que cuando es que no. ¿Lo ves? Es que tu imagen me está tapando la. Es decir, que no sé qué, casa el informe, te das cuenta de que no solo tienes un no sé qué, un coordinador miserable, insomnio y falta de tiempo, sino también problemas de salud mental. En el apartado del tratamiento y recomendaciones, tu médico no se atreve a anotar un recomiendo consultar con el sindicato. Sabe que la cita con el psicólogo de la Seguridad Social se demora más de 2 meses y el seguimiento no podrá sobrepasar una visita al trimestre, por lo que obvia remitirte. Tampoco te anima a buscar psicólogo privado porque sabe que no te lo puedes permitir. Así que te recomienda tomar lorazepam temporalmente. A ver, ya me he perdido. Es que me venía mejor así. Medio por la mañana para empezar el día sin ese pellizco en el estómago y uno por la noche para poder descansar algunas horas. Eso sí, te recomiendan no tomarlo demasiado tiempo para no engancharte. Vivimos en una sociedad que, como hemos dicho, idealiza el concepto de salud y busca que sea perfecta y absoluta. Al mismo tiempo, gestiona mal el sufrimiento de la gente, el malestar. Y cuando digo que gestiona mal, me refiero a que no sabe o no quiere saber cómo hacer frente a sus causas y por tanto ponerle solución. Marta Carmona y Javier Padilla lo analizan de manera formidable en el libro que titulan con un concepto que me sedujo desde que lo leí: mal estamos. El malestar del que hablan tiene mucho que ver con la incapacidad de las personas individuales y como colectivo de imaginar un futuro que sea realizable. La falta de certeza sobre lo que ocurrirá mañana y el reflejo que sale al pensar
que lo que venga será siempre peor que lo que ya pasó. Por eso, una vez más, el primer impulso de nuestra sociedad es la patologización de este malestar, convertirlo en una enfermedad, un problema de salud y pretender arreglarlo por la vía de la terapia y del psicofármaco. Explican que ese malestar es una condición que se diferencia de la enfermedad, también de la salud, que no impide afirmar con rotundidad que estamos sanos, pero que no nos coloca dentro de ninguna categoría diagnóstica. Efectivamente, no quedaría enmarcado en ningún diagnóstico real, pero ya hemos visto que eso no es un problema para nuestra sociedad. Si no entra en un diagnóstico, nos lo inventamos. Y las consultas se llevan de personas en cuya historias clínicas aparece depresión, angustia, insomnio, trastorno de adaptación o de estrés, cuando lo más honesto, el diagnóstico real sería que no llega a final de mes, lleva 4 años sin trabajo, su horario laboral le impide cuidar a sus hijos, tiene 30 años y un trabajo precario que no le permite independizarse. Su madre está muriéndose y no puede atenderla o su marido ejerce violencia sobre ella, pero no puede permitirse irse de casa por miedo, falta de apoyo, de independencia económica o todo ello a la vez. Estamos haciendo del sistema sanitario el desagüe del malestar y los problemas sociales. Es más cómodo etiquetar con un diagnóstico. Y reclamar que haya más psicólogos en la seguridad social, que también debemos hacerlo, que ir a la base del problema. Lo Vale, explican si de quieres nuevo que- de manera magistral, etc. Es Sí. decir, que Sí. quien está enfermo no es el enfermo, quien está enferma es la sociedad. Sí, lo que pasa es que es muy complejo, por eso el libro de Mal Estamos es muy recomendable porque... Y Es luego, muy si a interesante, es Pepa le muy, interesa muy... el libro, hay un artículo que lo analiza también de Abel Novoa, porque es verdad que también el malestar es individual y también tienes que tratar al individuo, porque el individuo no puedes decir cuando acabe el sistema capitalista estarás bien, tú Claro. tienes un malestar. ¿no? Entonces tiene que haber una imbricación de lo individual y lo social y el contexto. Si hubiera más tiempo, hay un texto muy bueno que ya os lo pasaré. Pero bueno, pues como no da más tiempo, esto era sobre todo por la parte un poco de la clasificación, Sí. un poco burdo del tema del médico cuando está metiendo los diagnósticos, pero es que el tema de las clasificaciones da para un montón de tema, pero tampoco es tan importante porque ya habló Pepa Bueno, pero del tampoco tema. habría estado mal ver la perspectiva que Bueno, tú en algún decías, pero momento bueno. si sale el tema, hablamos de las clasificaciones que tiene su enjundia. Sí, Me sí, gusta sí. Bugs Bunny. Muchas gracias, Magda. Has estado genial. Me ha Gracias. encantado, me ha encantado. Gracias. Ha sido muy interesante. Los textos son buenísimos, Magda, son ¿El impresionantes. qué? Que los textos son buenísimos Sí, por la sencillez Sí, y la sí. claridad con Sí. la que hablan de... Por eso digo que como los tengo, para quien no quiera comprarlos o lo que sea, ya os lo pongo en la bibliografía, los que tengo yo, os los puedo Claro. dejar ahí. Sí, Vale. si me Pues pasas la, sí, pues que es si me que yo pasas aquí la- en Francia no los encuentro. si me pasas la bibliografía escrita, y así la cuelgo en el vídeo para quien quiera también profundizar. Ha Vale. estado Estos genial. los textos que has fotografiado, que Ha has estado bien, tomado, Bueno, como y las me ha ilustraciones son- gustado. sí, las fotos del libro ha sido, el escaneo del libro ha sido muy casero. No, Bueno, pero se Bueno, podía leer. se podía Sí. leer y creo que los pasajes que has leído han sido muy... como Bueno, pero muy es que es todo, es pertinentes. que es divertido, o sea, es entretenido, pero Es- tiene mucho contenido de eso. Y tiene 3 libros Es- este hombre, pero y incluso Ese es la Está salud escrito sí, de enferma. manera Sí. muy amena, se Salud lee enferma, con facilidad. ¿has leído? pasaré vídeos, porque este hombre incluso ha estado, es que No. se ha dedicado también al teatro y ha estado, y creo que en la 1, por las mañanas, en algún programa de salud, digo, ojalá lo hubieran mantenido, porque todo lo que dice es de sentido común. Otra cosa es que luego la gente lo aplique, ¿no? Pero, en fin.
Ya es otra cosa. Bueno, Muchas gracias, Magda, genial. Qué maravilla. Sí, Sí. muy interesante, sobre todo al final. Mucho. Muchas gracias, Magda. Bona Bueno, nit. compañeras, Muy bien. la semana que viene, capítulo 8, y nos vamos yendo a algunos ejemplos de vejez. Un capítulo tremendo también, un magnífico final de obra, que nos va a abrir un montón de textos también en paralelo para ir trabajando. Hablaremos de Y poblar Stefan el verano, ¿no? Sí, Y poblar sí, el sí, verano. sí, acabaremos antes del verano, eso por supuesto, pero os iréis con la, Con la mochila cargada. con la mochila llena de cosas El libro hermosas para para leer. seguir profundizando. Nos vemos el miércoles que viene, compañeras. Muy Buenas bien. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches.